Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida, como siempre, a Cuentas Claras y compartirle la investigación y análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Y como siempre, le compartimos nuestras redes sociales para que nos siga en Facebook, X, Instagram y Threads en @mexiquense.tv y @Raimundo Tenorio. La semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los precriterios generales de política económica 2025, que por obligación legal le corresponde hacerlo, presentando escenarios de cierre del estado que guardan las finanzas públicas hacia el cierre de este 2024 y lo que se espera ocurriría en 2025. Y en ello van desde los ingresos presupuestarios, el precio esperado del barril de petróleo, el nivel de tasas de interés, el ejercicio del gasto federal, el déficit fiscal y la proporción incluso de deuda pública. Pero quién mejor para analizar y explicarnos esta información y las cuentas claras, como siempre, con Adriana Hernández Ortiales, consultora en finanzas públicas y a quien usted ya conoce. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, doctor. Qué gusto estar con usted, con su auditorio y listísima para platicar sobre los precriterios que se publicaron en esta semana. Así es, sobre todo, bueno, pues porque si bien es cierto que se cumple con una obligación legal, pues prácticamente no volveremos a saber de criterios de política económica hasta más allá después de las elecciones. Así es, este es el primer saque de todavía el gobierno en turno, de la expectativa que tiene de cómo va a cerrar 2024 y de lo que espera presupuestar para 2025. Si bien al nuevo gobierno le tocará ejercer ese presupuesto, sin embargo, quien lo va a diseñar es todavía el actual de gobierno y claramente pues a lo mejor uno que otro del gabinete de transición estará ahí presente, pero sin duda todavía podremos ver ciertas señales del primer paquete económico 2025 con algunas ideas o algunos proyectos que todavía se están arrastrando de este periodo. Desde luego, Adriana, lo que menos esperamos los mexicanos es de que en estos precriterios se vea, por ejemplo, que en los ingresos presupuestarios pudiera preverse, por ejemplo, un ajuste en materia de impuestos. No, lo que ahorita veremos en los precriterios es básicamente, nos dicen cómo va a estar el nivel de inflación para el cierre de 2024, el cual se va a mantener en 3.8 como lo anticiparon en el presupuesto de egresos, y para 2025 esperan que se vaya hacia el 3.3, o sea que vaya hacia la baja. La tasa de interés también nos las ponen que en 2024 va a cerrar en 9.5 puntos base y se espera que para 2025 ya esté en 7, lo que va a ayudar un poco a disminuir el costo financiero de la deuda, es decir, va a ser más barato el crédito y sobre todo porque nuestra deuda, el 80% de ella está en recursos internos. El tipo de cambio pues se espera que sea al cierre de 2024 en 17.8 pesos por dólar y para 2025 estaremos en 18. Hay que hacer un énfasis en que estas estimaciones tienen que ser muy, muy precisas porque tan solamente la variación, por ejemplo, de un punto porcentual en el crecimiento económico hacia arriba, es decir, que crezcamos más de lo que están estimando, nos daría casi 53 mil millones de pesos más para 2025. Sin en cambio, por ejemplo, si el tipo de cambio, lo que dicen, ¿sabes que va a valer más de lo que se esperaba? Pues obviamente nuestros ingresos petroleros van a aumentar, pero también nuestro costo financiero de la deuda va a aumentar. De ahí la precisión de estos parámetros que ahora se están publicando, porque de ello depende cuántos ingresos vamos a tener para financiar el gasto que también se presenta para el cierre 2024 y para el presupuesto 2025. También se espera que el precio de la mezcla mexicana de exportación esté en los $70.3 por barril y que tengamos una plataforma de producción de 1.852 miles de barriles diarios. Eso es en el caso del PIB, tenemos un rango para el cierre de 2024 de 2.5 a 3.5 y esto es gracias a que esperan que se fortalezca tanto la economía familiar como el empleo y sobre todo los beneficios que vienen con el nearshoring. Para 2025 la estimación es un poco más mesurada porque estaría en el rango del 2.0 y el 3.0%. Hasta aquí todo suena bien. Sin embargo, cuando ya pasamos a los detalles, por ejemplo, en los ingresos esperados y en los gastos presupuestados,
Esperábamos que para 2024 tuviéramos ingresos del orden de 7.3 billones de pesos. Ahora se van a esperar un poquito más. Se espera que para 2024 tengamos 7.4 billones y que para 2025 tengamos 7.8 billones. Sin embargo, el gasto se va a la alza. Esperábamos que 2024 estuviéramos en 9 billones cerradito. Sin embargo, ahora se dice ya en febrero que para 2024 diciembre tendríamos 9.1 billones de pesos. Ahí ya traemos 143 mil millones de pesos más de lo que esperábamos gastar. Y para 2025 aquí se hizo una bomba que para el que gobierne en 2025 pues va a tener un gasto de solamente 8.7 billones de pesos. Aquí hay un ajuste importante de 358 mil millones de pesos si lo comparamos con el presupuesto aprobado para 2024. Pero dado estos cambios de que ahora vamos a cerrar con un poquito más de lo que esperábamos, el ajuste que se viene para 2025 es casi de medio billón de pesos. Entonces, sí vamos a tener más ingresos esperados tanto para el cierre de 2024 como para 2025, pero tenemos un ajuste importante en el gasto de medio billón de pesos y eso hay que señalarlo porque no sabemos a dónde le van a hacer este ajuste al gasto, porque pues las pensiones ya se comen más del 25% de nuestro presupuesto, tal vez no tendremos proyectos importantes de inversión física y solamente se terminarán los grandes proyectos prioritarios de este sexenio. Sí, desde luego, bueno, también en esa herencia que tú mencionas a la siguiente administración están los grandes déficits que se van a quedar en materia de respuesta a atender con presupuesto, salud, educación y seguridad. Así es, teníamos un déficit para 2024 esperado. Déficit es cuando nuestros ingresos son menores a nuestros gastos y esperábamos que en 2024 nuestro déficit fuera de 1.693, de 1.6 billones de pesos, pero ahora es de 1.7 para el final de este año. Y esto, recordemos que este déficit de 1.6, casi 1.7, se iba a financiar con deuda. Está creciendo un poquito más, tan solo la estimación de febrero, de abril, pues ya estamos estimando a la alza. Y se espera que para 2025 este déficit disminuya a 890 mil millones de pesos, un poco menos de 1 billón. Y esto básicamente lo van a atender, número uno, con los ingresos que esperan obtener más en 2025, principalmente por los tributarios que esperan que crezcan alrededor de 360 mil millones de pesos, los no tributarios que también les van a dar un poco de aire y también el IMSS y el ISSSTE también les podrán apoyar un poco, pero también van a financiar esta mejora en el déficit con el ajuste al gasto que ya les había mencionado. Entonces, lo que yo observo para 2025 es que este ajuste en el cinturón que se están haciendo, más que nada es por el gran déficit que crecieron este año. Recordemos que estuvo casi que financiarse con 2 billones de deuda. Entonces, lo que quieren hacer para 2025 es ajustar el gasto para salir mejor en la fotografía y que el déficit no siga creciendo más allá del 5% del PIB, como está ahora. Sin embargo, vaya con obviamente el hilo que siempre sigues a las finanzas, ¿por qué hacia el 2025 este pesimismo en los ingresos petroleros? Si bien es cierto que ya no pintan importantemente en los flujos de ingresos presupuestarios, bajar 18% de $71 por medio a 58, ¿a qué crees que obedezca? Obedece sobre todo a aspectos internacionales, pero también recordemos que es importante que como ciudadanos exijamos a través de nuestros diputados una mayor transparencia en los ingresos. Hoy tenemos una transparencia casi del 90% en cuanto al gasto. Todavía nos falta saber a dónde se van las adecuaciones o los ajustes que hacen. Sin embargo, en el ingreso no sabemos a ciencia cierta si lo que dicen que van a recaudar se recauda o si lo que dicen que se obtuvo de petróleo se recaudó. No tenemos esa transparencia. Entonces, a veces este precio que se estima, generalmente lo estiman bajo para poder ajustar el gasto y entonces tener un cierto control sobre el crecimiento del gasto y no sobrepasar más allá de lo que ya tenemos tanto en deuda como en el saldo histórico de la deuda. Entonces, si yo lo estimo bajo y resulta que en el año subió un poco más, pues eso es un excedente y es recurso que no lleva etiqueta y que puedo ajustar a cualquier programa presupuestario o ramo que yo así decida. Entonces, un poco es estimo abajo
para que durante el año, sorpresivamente, el barril esté más caro, me dé más ingresos y esto ingrese como excedente, no tenga etiqueta y yo lo pueda redirigir a donde mejor le convenga. Claro. Finalmente, Adriana, esto que mencionaste entre los requerimientos financieros del sector público y la deuda que deja este gobierno, el incremento casi de 10 billones a 16 billones de pesos que lo dejará, ¿cómo estamos en proporción de deuda? Pues ya estamos, para 2024 se esperaba que estuviéramos en 48.8, sí. Ahora se ajustó a 50.2 para diciembre de 2024 y que se va a mantener en el mismo rango en 2025. Pasamos en 2018 de estar en 10 billones de pesos a 2024 en 16.8 y se espera que para 2025 ya sean 18.1 billones. O sea, casi aumentamos 1 billón por año en cuanto a deuda. Y de ahí se cae el mito de que pues no endeudamos al país. Adriana, como siempre, el escrutinio que haces en materia de finanzas públicas, aprendemos mucho además con esto y como siempre te seguimos en tus redes sociales, mi querida Adriana. Gracias, doctor. Qué gusto estar con usted y platicando con su auditorio. Que tengan bonita noche. Te agradezco mucho, Adriana. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, pues los desafíos, como lo ve, para la administración entrante en octubre justamente de este año serán por demás complicados en materia de finanzas públicas, tal y como acabamos de escuchar en la voz de Adriana Hernández Ortiales. Vamos a una primera pausa y regresamos con más Cuentas Claras aquí en Mexiquense TV, canal 34.2.